Toda la filosofía en 5 minutos. Filosofía. La palabra filosofía etimológicamente se divide en filo, que se refiere a amor, y sofía, que se refiere a sabiduría. Esta surgió hace más de 2500 años antes de Cristo. Los hombres empezaban a cuestionarse de dónde venían, para quién vivían y cómo es que vivían. La primera persona en desarrollar estas ideas filosóficas fue Tales de Mileto, iniciando así una era de filosofía precristiana. En esta se encuentran ideas como el origen del todo proviene del agua, del aire o del fuego. Los principales filósofos en esta era eran Sócrates, Aristóteles y Platón. Sócrates desarrolló las ideas filosóficas gracias a sus métodos como la mayéutica. Platón retomó las ideas de Sócrates y las esparció en sus viajes. Por último, Aristóteles, con las ideas de Platón, fundó la primera escuela filosófica llamada el Liceo, en donde se aportaron ideas a las matemáticas, geografía y biología. Pasamos a la era de Jesús y el cristianismo. La Iglesia, gracias a los conocimientos de Jesús, adoptó una nueva idea filosófica donde los principales autores eran Plotino, quien aportó la idea de la tríada. San Agustín de Hipona implementó más ideas sobre Dios. Anicio Boecio, quien dijo que la felicidad está en la verdad de Dios. En esta misma época existían algunos autores árabes con ideas más materialistas, Averroes y Avicena. Con esto la filosofía cristiana tuvo que reforzarse creando la etapa escolasticismo, donde San Anselmo dice que Dios existe porque es perfecto, y Santo Tomás de Aquino refuerza con 5 ideas la existencia de Dios. Debido a 100 años de cambio en la cultura europea surge el Renacimiento. Primeramente mencionaremos a Nicolás Maquiavelo, fue inventor de la filosofía política, y Tomás Moro, quien creó una idea de tipo socialista en su obra Utopía. Francis Bacon, inventor de la metodología científica. La próxima era de la que hablaremos es la modernización de la filosofía, que comenzó en el siglo XVIII. En esta etapa se presentaron muchos cambios en lo económico, político, costumbres sociales, nuevas teorías educativas y la colonización de nuevas tierras. De los autores más destacados está René Descartes, que su método se basa en 4 reglas: evidencia, análisis, síntesis y enumeración. También tenemos a Baruch Spinoza, quien dice que Dios y el universo son lo mismo. Dios dirige al hombre por medio de la naturaleza. Giambattista Vico dice que la sociedad depende del hombre y no de Dios. Pasaremos a hablar sobre el empirismo e ilustración. Comenzamos hablando sobre Locke. Dice que las ideas se adhieren a través de las experiencias. Propuso también un sistema político-social, el gobierno civil. Es la monarquía bajo el control de un parlamento. En esta era se creó el gran enciclopedia hecha por Denis Diderot, que se convirtió en la Biblia del pensamiento del conocimiento humano. Tenemos a Barón de Montesquieu, atacó la monarquía absoluta y propuso dividir los poderes del sistema constitucional en ejecutivo, legislativo y judicial. Pasamos ahora con algunos filósofos alemanes, comenzando por Immanuel Kant, pilar del romanticismo, quien intentó definir la realidad y decía que la mente elabora y produce sus propios conceptos. Johann Gottlieb Fichte, precursor de la filosofía nazi de Hitler, movimiento racionalista y racista. Hegel, creador de una nueva lógica llamada dialéctica, que se divide en 3 elementos: tesis, antítesis y síntesis. Augusto Comte, reorganiza los sistemas políticos y religiosos con bases científicas, y mismo creador del positivismo. La era de Marx unió la filosofía y economía para volverla ciencia. Friedrich Nietzsche propone una transmutación de los hombres morales de la sociedad, que el hombre brinque de animal a superhombre, domina la historia, es libre y acepta su destino. Hubieron otros autores como Ludwig Feuerbach, quien dice que el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Pragmatismo yanqui. Fundador del pragmatismo fue Charles Sanders Peirce, quien sugiere buscar el significado de las ideas en los resultados pragmáticos que producen. El filósofo que influye enormemente en los pragmatismos fue el francés Henri Bergson. Su máxima aportación a la filosofía fue su obra dedicada al tiempo en su aspecto de realidad. Charles Darwin, genio inspirador de toda la filosofía de Spencer. La penúltima filosofía, siglo XX, comenzamos con Bertrand Russell, quien dice que la filosofía debe evitar la especulación y afirmar solo lo que puede comprobarse. Martin Heidegger es uno de los pensadores más influyentes de nuestro siglo. Sus metáforas son verdaderas obras maestras del pensamiento, que de eso se trata finalmente la filosofía, de pensar y hacer pensar. Y por último tenemos a Jean Piaget, que fue uno de los fundadores del estructuralismo.